buenas. Qué placer estar aquí en la bellísima Sevilla y además con un invitado tan especial, José. eh, Gracias por esta charla. Eh, bueno, tu historia es muy conocida. En un país donde el 70% de las fortunas son heredadas, eh, tú eres un hombre hecho a ti mismo. No te han regalado nada, has tenido que pelearlo 2 veces en bancarrota, has renacido en ambas ocasiones y además creces en un ambiente humilde, y hoy, después de haberte arruinado, eh, tienes cerca de 200 empresas, eh, valor difícil de calcular, pero en torno a los 800 millones, muchos trabajadores, das mucho empleo en este país y mucha gente se estará preguntando, ¿qué es más? ¿Suerte? ¿Talento? ¿Trabajo? ¿Hambre? ¿Qué crees que te ha llevado a poder levantarte de nuevo después de las caídas y llegar al lugar donde estás? Bueno, yo creo que esa pregunta es la típica pregunta difícil de responder, ¿no? Ya esa que, o sea, yo creo que es una suma de muchas cosas. Es una suma de situaciones personales, de hambre en su momento, ¿no? Hace no mucho, em, de vez en cuando saco el perro con mi hijo y tal, y tenía una discusión a raíz bueno, él me decía, pues qué quiero estudiar y tal, ¿no? Y yo le decía, pues mira, no sé, estudia lo que tengas que estudiar, pero si yo hago las cosas medianamente bien, tu problema va a ser gestionar lo que yo te deje. Con lo cual, pues está muy bien que quieras ser granjero, pero al final vas a tener que gestionar alguna que otra empresa, con lo cual prepárate para eso, ¿no? Y el tío, con 15 años, me miró y me dijo, papá, dice, yo tengo un problema, que tú no lo ves. Él siempre ha tenido, es un tío muy empático y tal, y él siempre ha tenido un poco el peso del apellido, ¿no? Él siempre es el hijo de. Dice, yo nunca tendré tu hambre, yo nunca tendré tu necesidad. Y eso es cierto. O sea, esa variable que a él le ha dado la vida no le va a acompañar, porque no es lo mismo cuando tú te levantas y coño, tienes que apretar, porque no hay nada en la nevera, que cuando tú vas a la nevera está llena, ¿no? Entonces, el secreto de mi vida es haberme encontrado, pues, en una situación con una capacidad para generar nuevos negocios muy buena, y con una incapacidad para gestionar negocios muy buena. O sea, yo me di cuenta al principio de todo que yo era muy bueno, supongo que por mi TDAH o por estas historias que ahora están tan de modas, pues para ver necesidades que habían en la sociedad y solucionarlas, ¿no? Pero era incapaz de, una vez había montado el producto o el negocio o el tal, mantenerlo, ¿no? Entonces, de eso sí que me di cuenta muy rápidamente, y tuve la gran suerte o el gran privilegio de poder identificar patrones de personas que me complementaban mucho y que me ayudaron a mantener los negocios vivos, porque yo soy capaz de generar mucho, pero si no tengo a alguien, pues, como Anabel o como Rosa o como Xavi o como Óscar, pues realmente monto y desmonto continuamente, ¿no? Y me encuentro mucha gente, pues, que realmente le pasa lo mismo que a mí, ¿no? Que tiene un sesgo muy, muy imaginativo, pero que luego son incapaces de gestionarlo, ¿no? Entonces, unido a las virtudes que cada uno tiene, pues unido a un buen equipo y unido a unas variables, porque muchas veces me dicen, oye, si te volvieras a arruinar, ¿serías capaz de montarlo todo otra vez de nuevo? Digo, hombre, no creo que pasara hambre, pero que volviera al mismo estado donde estoy ahora me parecería imposible. Porque yo, cuando monté la compañía eléctrica, yo tenía una necesidad que ahora no tengo. Yo tenía una situación eh, pues legislativa, y había un marco regulatorio que ahora no existe. Y el resultado, seguramente, aun siendo yo la misma persona, no sería el mismo. Con lo cual, hostia, la vida es muy
matices y no hay un blanco y un negro y en muchas ocasiones es una suma de muchas cosas. Antes de continuar con nuestra apasionante charla con José Elías, os lanzo la pregunta de nuestro patrocinador de esta semana, Visual Business School. ¿Quieres aprender a invertir con criterio, diversificar de verdad y construir una estrategia sólida para cualquier momento y entorno del mercado? Bien, este 21 de junio se presenta la nueva edición de una de las formaciones de inversión más completas de España, la especialización universitaria en inversión multimercado y diversificación de Visual Business School. Es un programa online de 1 año de duración con 30 créditos ECTS, acreditados por la Universidad de las Hespérides. Más de 5.000 alumnos han pasado ya por sus 2 primeras ediciones y además lo han hecho con una puntuación y un nivel de satisfacción de 9,25 puntos sobre 10. Durante 12 meses tendrás más de 300 horas de formación, distribuidas en 12 módulos: renta fija, renta variable, ETFs, inversión inmobiliaria, teoría monetaria y mucho más. Además, la formación está impartida por reconocidos analistas financieros y profesionales que siguen en activo. Por ejemplo, tienes a Juan Ramón Rayo y a Gonzalo Recarte, que es director general de Cobas Asset Management. No te pierdas la presentación en directo y online por Zoom el 21 de junio a las 19:07 horas de Madrid. Tienes el enlace para apuntarte en la descripción del vídeo y también en el comentario fijado. Y ahora volvemos a nuestra charla con José Elías. Has hablado de tu equipo y supongo que es, como dices, una clave, ¿no? El saber delegar y el rodearte de los mejores, ¿no? Esto es una cosa que a mucha gente le cuesta. Muchas veces tenemos, y yo creo que es una cosa española también, ¿no? Oye, me voy a rodear de gente gris para que no ensombrezcan mi figura, ¿no? Y creo que eso es probablemente, garantía de fracaso, el rodearte de Bueno, yo me he encontrado mucha gente súper válida en mi camino y yo siempre que me gusta hacer similitudes con el mundo de la aviación y tal, siempre hago un paralelismo con pilotar un avión e ir metiendo gente como pasajeros, ¿no? Y hay veces que tú sales en un proyecto y conoces a gente y sabes que en el siguiente aeropuerto va a bajar, pero te va a valer para hacer ese primer vuelo, ¿no? Pero seguramente, a lo mejor un vuelo Barcelona-Baleares, pues te vale esa persona, pero seguramente si tienes que hacer una escala en Madrid para saltar el charco, pues ya no te vale, ¿no? Y tienes que cambiar. Y esos son momentos muy duros en las empresas y que cuestan mucho de determinar. Yo nunca he sido de tener a los mejores. Yo siempre he tenido a los más leales. O sea, a mí lo que siempre me ha funcionado mucho es darle oportunidad a gente de mi entorno. Y no he cogido al mejor y lo he fichado de otra organización. Yo la mayoría de los CEOs que tengo en mi organización los tenía en mi grupo y fueron ascendiendo, porque creo que es muy importante saber de un tema, pero es mucho más importante tener actitud, ¿no? Y la actitud muchas veces no va ligado con el conocimiento. O sea, yo creo que es mucho mejor tener actitud que aptitud. De hecho, creo que es mejor no tener mucha aptitud. O sea, en muchas ocasiones es preferible partir de una persona que tenga ganas, que se mueva, que realmente tenga sangre en las venas y que tenga muchas ganas de avanzar. Es mucho más interesante que sea la más sabia en un área. Porque al final todas las empresas tienen matices y en todas las áreas te tienes que ir adaptando y muchas veces si sabes mucho eres poco flexible y yo creo que los españoles en general tenemos una gran virtud que es la flexibilidad, ¿no? y la capacidad de adaptarnos en cada una de las situaciones y como te digo, como la vida en realidad creo que es muy compleja y el mundo empresarial pues es un gemelo de la vida, pues creo que es mucho mejor tener a gente leal que sea capaz de adaptarse y solucionar los problemas. A mí me preocupó mucho cuando empecé con esto de las redes sociales, que cuando yo grababa, la gente, yo en realidad no guionizo, ¿sabes? O sea, yo voy por la vida, va Eric detrás mío, me graba y tal, y entonces la gente me dice, pero esto lo cortaréis y tal. Digo, escúchame una cosa,
justamente, mira, ayer teníamos un vídeo de una fábrica y tal, esto lo cortaréis, digo, mira, nos había caído unos canelones y tal, se veía pues el destrozo allí, ¿no? Y tal. Digo, a mí me genera mucha más tranquilidad que tú me muestres cómo solucionas un problema a que me muestres solamente la parte que me quieres enseñar y que no hayan problemas, porque si no me muestras los problemas no me lo voy a creer. Pero yo creo que la vida está llena de problemas. En cambio, si tú me muestras cómo solucionas el problema y yo me quedo tranquilo de cómo lo has solucionado, pues a lo mejor eso tiene más valor que ocultarlo. Y en ese sentido, pues yo creo que en España nos falta mucho eso. Nos falta dar un puntito adelante, ¿no? De ser, de mostrar más la realidad y no intentar ser tan perfectos en nuestras presentaciones. Tenemos miedo al fracaso, ¿no? En comparación con otros sitios, por lo menos que yo he vivido, me da la sensación de que el miedo a fallar es mayor a veces en España. Por ejemplo, cuando uno hace una encuesta, yo me recuerdo en la Universidad de Málaga, antes de dar una charla en periodismo, ¿no? La cantidad de chavales que querían ser funcionarios en vez de emprender, la cantidad de chavales que preferían la seguridad, incluso cuando todavía no tienen una familia y unas responsabilidades, a quizá tomar el riesgo de Bueno, probar. yo creo que esto no es un tema de los chavales. Yo creo que aquí le estamos metiendo el lío a los chavales de que están cambiando de mentalidad y tal. Y yo creo que tienen razón para estar cabreados. O sea, No, eso sin duda. yo hace 2 generaciones, tu padre te decía estudia para no ir a la obra y tú estudiabas, no ibas a la obra, entrabas de becario cobrando 4 perras en un trabajo, pero a los 4 años te podías comprar un piso. Y eso era esperanza. Y yo creo que no hay nada peor que dejar una sociedad sin esperanza, ¿no? Ahora, yo creo que los políticos o los que nos lideran llevan mucho tiempo haciendo dos cosas muy peligrosas, que es allanar eh, todos los niveles de la sociedad, ¿no? O sea, yo creo que lo que tenemos que luchar es porque todo el mundo viva mejor, no porque todo el mundo sea igual. Y otra de las cosas que me preocupa mucho de los líderes que nos lideran es que han intentado romper el orgullo de pertenencia a una tribu, ¿no? O sea, yo ya no sé cómo español que soy. Si soy catalán, soy sevillano, soy español o qué coño soy. Y cada uno ha cogido el sesgo de lo que le ha interesado y nos han ido vendiendo unas cosas y otras. Y eso es muy peligroso porque todos estamos dentro de un sistema y para que tú no hackees el sistema, pues tienes que entender que a quien estás jodiendo es al de al lado, ¿no? Y el de al lado, pues tienes que sentir que es de tu tribu, porque si no sientes que es de tu tribu, pues te suda los huevos y entonces estás hackeando el sistema una y otra vez, ¿no? Entonces, hostia, yo esto de meterle todo la culpa a los chavales, yo creo que primero lo que deberíamos darles es un hilo de esperanza. No, yo no creo que haya que meterle la culpa al revés. Yo creo que este país ha traicionado a su juventud. Yo creo que saben, los han La metido, sí. clase política ha traicionado a los jóvenes, sin duda, y hemos creado un país donde es muy difícil, bueno, que los chavales puedan tener sus sueños y emprender y demás. No se ponen facilidades. Tú de esa época de nevera vacía, cuando lo has pasado mal, Mm. ¿qué lección te has llevado que les puedas dar a ellos? Bueno, yo no creo que, o sea, no, ninguna. O sea, yo creo que en realidad, cuando se me presenta así como un empresario que se ha arruinado 2 veces, muchas veces me llama la atención porque seguramente en esta sala debe haber el 70% de los empresarios se han arruinado 2 veces. ¿Sabes? La única diferencia es que yo hice algunas cosas diferentes en un momento dado y estoy aquí arriba en vez de ahí abajo, pero realmente mi historia es una historia bastante típica en España. O Mm. sea, no conozco ningún... O sea, hay dos tipos de motoristas, los que se han caído y los que se van a caer. Hay dos tipos de empresarios, los que se han arruinado y los que se van a arruinar. O sea, que nadie se lo lleve a mal, pero que pasar toda la vida empresarial sin tener un problema es realmente complicado. Entonces, Pero hostia, ¿tendrás algún error yo que cometerías cuando te fue mal, que dices, pues ahora no lo cometería porque he aprendido esa lección y digo, mira, a lo mejor esto puede servir a alguien que vaya a pasar por esa experiencia?
Mira, la primera vez que me arruiné por inexperiencia. Entonces, el error es por rodearte o lo que pude aprender en esa ocasión es rodearte de alguien más senior y que tuviera mucha más visión a nivel de experiencia que tú, ¿no? Y la segunda vez fue por una coyuntura internacional donde vino la crisis del 2008 y yo estaba en un sector donde se nos llevó por encima a todos, ¿no? Entonces, mm, yo lo que sí que aprendí y lo que sí que he de decirte que creo que fue una lección de vida fue... yo tuve dos lecciones de vida ahí muy grandes que intento inculcárselas a mis hijos, que es, hostia, de estar bien a estar arruinado pueden pasar 2 semanas. O sea, que nunca vayas sacando pecho porque la vida, ¿sabes? Te puede dar una vuelta de un día para otro sin comerlo ni beberlo, ¿no? Yo, a nivel personal, pues tuve el problema de que mis padres murieron muy rápidamente cuando yo tenía 19 y 23 años. Y yo me acuerdo de una noche con 17 años que yo era niño y por la mañana me levanté siendo una persona adulta que tenía que tomar decisiones cuando mi madre enfermó y tuvimos que decir si la operábamos a vida o muerte. Entonces, la vida es tan radical y tan poco empática en algunas ocasiones que más vale que no vayas sacando mucho pecho porque no te preocupes que el karma te va a poner en tu sitio. Y después, esa fue la primera gran enseñanza que tuve cuando me arruiné. Y la segunda es, más vale que tengas resiliencia porque te van a estar dando, y sobre todo en España últimamente, eh, España es un país maravilloso donde pasas de ser un autónomo gracioso a ser un empresario explotador con 2 trabajadores en una semana, ¿sabes? Entonces, Pero eso coño, es porque somos un país que tiene resentimiento al éxito. yo creo que Ese somos, mito de que se dice mucho, ¿eh? De somos un país envidioso. Eso lo oyes a menudo. ¿Tú crees que es cierto? yo creo que somos un país donde se nos ha vendido la moto de que ser funcionario es mucho mejor que emprender y, y es totalmente falso. O sea, yo creo que yo el otro día hice un post que se hizo bastante viral que dije, a la gente le mola mucho trabajar 6 horas detrás de un ordenador sin pasar frío, pero cuando llegan a final de mes y no llegan a final de mes, pues no les mola tanto, ¿sabes? Y entonces alguno me daba cera, empresario explotador y tal. Bueno, ya, pero tú tienes la oportunidad de hacer lo mismo que yo. ¿Por qué no lo haces? ¿Sabes? ¿Por qué no te arriesgas? ¿Por qué no arriesgas eh, todo lo que más quieres, ¿no? Porque yo creo que en España se protege mucho al empleado y eso está muy bien, pero, joder, cuando un autónomo va y va al banco a pedir dinero, lo primero que hacen es le piden que ponga como aval su vivienda familiar y en su vivienda familiar vive su hija de 3 años y esa no duele cuando se va al puente, ¿sabes? Entonces, coño, me parece que somos los empresarios o los autónomos sobre todo son españoles de segunda, porque los tratamos como españoles de segunda. Entonces, yo creo que ¿dónde están las protecciones de los empleados, de los autónomos? Bueno, de los empleados las veo, los autónomos no las veo tantas. Y además, ¿dónde están las protecciones para las familias de esa gente que cada día se arriesga y pone de manifiesto que tienen que poner todo en el asador para poder salir adelante, ¿no? Hablas de funcionarios. Te iba a decir que eres una persona que te metes en charcos, pero voy a decir algo que me dijo el otro día alguien al que le dije lo mismo. Y me dijo, no, yo no me meto en charcos, es que nunca salgo del charco. Y yo creo que es un poco... Yo digo lo que pienso, pues llega un momento que como no le debo decir a nadie, puedo decir lo que me salga al nabo, ¿sabes? Cuando hablas de los funcionarios, una de tus propuestas es que un funcionario pueda ser despedido como cualquier otro trabajador. Explícanos por qué eso sería bueno. No, yo no quiero que despidan a los No, funcionarios. pero O sea, que alguien que lo hace mal como funcionario pueda, o sea, que no sea un trabajo vitalicio, digamos. porque yo no entiendo cómo puede haber dos personas que vivan en el mismo país, que sean de la misma nacionalidad, que tengan diferentes derechos. Y entonces alguno me dice, bueno, pues igualemos los derechos hacia arriba. Digo, ya, claro, pero lamentablemente cuando tú vas a un supermercado o vas a comer a un restaurante y le dices al tío que se espere ahí 3 horas porque estás haciendo lo que te sale a los cojones, pues el tío se pira y se va.
Y entonces el bar cierra y tú te vas a la calle. En cambio, cuando tú haces eso en el ayuntamiento, pues ahí no pasa nada. Entonces, hostia, yo digo que las cosas tienen todas un sentido común y creo que hay grandes funcionarios muy trabajadores y creo que hay gente tocando esas pelotas. Y como conozco muchos que se están tocando las pelotas y encima se ríen cuando te lo dicen, pues digo, hostia, pues a mí me gustaría que estos tíos, si te tocaran las pelotas, pues te mandaran para tu casa. Y es lo que pienso, y sigo pensándolo, ¿eh? O sea, que así como te digo que creo que los autónomos, si pagan el paro, lo que no tiene sentido es que te quiten el dinero del paro y cuando tú cojas el paro, no te lo den. O cuando te cojas la baja, pues te cueste más la baja, que te pagan menos de baja que lo que pagas de autónomo. Entonces, hostia, pues para eso no me des nada, ¿sabes? Y al menos no me quites. Entonces yo creo que con una gestión más eficiente del dinero, si el dinero de todos nosotros lo hubiera llevado mi madre, nos hubiera sobrado dinero a todos, ya te lo digo. O sea, tengo clarísimo. Y la madre de vosotros, ¿eh? O sea, vosotras le dais, y vosotros le dais el presupuesto de igualdad a vuestra madre y hace maravillas, ¿sabes? Esto nos lleva a un tema que yo creo que te gusta, entre comillas, especialmente, que es el de los impuestos, ¿no? Porque te Coño, escucho... poco me pesan, ¿eh? Sí, además es que llega la época en la que toca. Sí. Y, y tú has dicho una cosa con la que estoy muy de acuerdo. Y es, no se trata de pagar impuestos. Estoy a favor de pagar impuestos. Se trata de qué se hace con el dinero de mis impuestos. ¿Dónde va? ¿Dónde se gasta? ¿En qué se derrocha? Etcétera, ¿no? Y ahí es donde te he escuchado críticas a cómo nuestra clase política malgasta ese dinero. Yo creo que hay mucho generoso de boquilla siendo generoso con el dinero de otros. Entonces yo quiero que, si quieres ser generoso, que ponga el primero el dinero y yo luego pongo el mío. Pero creo que se gasta dinero en tremendas gilipolleces y luego, coño, pues vemos a un tío que ha descubierto lo del páncreas y no tenemos 30 millones de pavos para darle al tío ese. O estamos... Yo creo que si hicieras aquí un referéndum y preguntaras a todos los españoles si le ponemos las casas nuevas a los de La Palma, que están viviendo en barracones desde que pasó lo de La Palma, ¿no? Primero nos ponen la cabeza con un bombo con La Palma y nos tienen como 6 meses en el puto telediario que si La Palma, que si La Palma, que si La Palma, y después los dejan ahí abandonados con 4 chabolas. Y, coño, pues somos una sociedad suficientemente preparada como para pagarle las 4 casas a aquellos tíos, ¿no? Entonces, veo que se hacen gilipolleces y luego se ponen 3 o 5 millones de euros para ver cómo la vulva bailonga hace el no sé qué en el Serengeti arriba. Digo, mira, chico, pues algo me estoy perdiendo, pero no lo veo bien. Y no creo, en mi caso, si te soy sincero, no es un tema de lo que pago, que yo pago bastante, pero estoy de acuerdo con lo que pago, no me estoy quejando de lo que pago, sino me estoy quejando de la extorsión que recibo por los equipos de Hacienda una y otra vez cada año, porque el tío tiene un bonus y está todo el día jodiéndome la vida. Entonces, él me jode la vida, yo me tengo que gastar una pasta en defenderme y eso me parece un trato muy mafioso y creo que en Sicilia me tratarían mucho mejor. O sea, no hay presunción de inocencia a la vez. No solo no hay presunción O de sea, es decir, inocencia. primero se entiende que eres culpable y demuéstrame que no lo eres. Bueno, es que no te piden que demuestres. O sea, ellos te ponen la de esto y ya te espabilarás. Como ellos de aquí 10 años no van a ir al juicio, o sea, tú te quedas ahí con el turrón. Hay pocos que se atrevan a enfrentarse, ¿no? Está el caso de Xavi Alonso, que y litigó contra Hacienda y terminó ganando. Todos Pero el consejo que te dan casi siempre los asesores es paga porque no se puede hacer nada. No, la mayoría de... Yo he litigado contra Hacienda y mucha gente ha litigado contra... Yo no me queda otra que litigar contra Hacienda porque yo tengo continuamente 7 inspecciones abiertas. 7. Entonces, y cuando me cierran una, a la semana siguiente recibo otra de otra. O sea, yo tengo un equipo continuamente litigando contra Hacienda y eso no es verdad. La mayoría se ganan. El problema es que para poder litigar tienes que pagar. Entonces, claro, si el tío tiene un bonus por meterte 5 millones de multa, pues te mete 5 millones de multa, tenga razón o no tenga razón.
y al tío se la suda, porque al tío ya ha cobrado el bonus. Ayer salía en la prensa, están repartiendo 125 millones de euros en bonus para recaudar más que el año pasado. Llevamos no sé cuántos años recogiendo más dinero. Nos ha jodido, claro. Tú sueltas a gente hambrienta con 125 millones de bonus, ya verás si... Y que encima no tienen que justificarse con nadie, porque si hacen un informe mal, no pasa nada. O sea, tú ganas en el juicio al cabo de 7 años y ya está. Y el 5% de recargo lo pagamos entre todos. O sea que realmente me parece súper perverso, ¿sabes? Tu O sea, experiencia, además, creo que es que en otros países donde operas no es así. bueno, es que eso solo pasa, esto es caciquismo puro. O sea, es que esto no pasa en ninguna parte del mundo. Tenemos un abogado internacional poniéndole una demanda en Bruselas a la Hacienda española porque el trato es vejatorio. Claro, en función del nivel de tocada de cojones que te pueden tocar, pues tu coste es uno o es otro. A los que tenemos una complejidad fiscal muy evidente, pues la ambigüedad con el que tú puedes entrar en mi grupo no es la misma ambigüedad que la que tiene una persona que tiene una nómina. Oye, tú tienes una nómina, sabes lo que tienes que pagar, hay una tabla y ahí eso es un dato objetivo. Pero yo con 200 empresas, ¿sabes? Es muy complicado. 200 empresas, una de ellas en 9 países. Entonces, claro, ahí seguro que una interpretación de tu parte o de la mía genera una ambigüedad y esa ambigüedad genera una notita de 5 millones y tira para adelante. Entonces eso me parece muy peligroso porque yo conozco mucha gente que se está pirando justamente por esto. Tampoco vamos tan sobrados de gente que genere empleo como para estarlos puteando. O sea, y no estoy hablando del dinero, ¿eh? O sea, no te estoy hablando de cuánto dinero se paga. Yo estoy de acuerdo y si me dices, la presión fiscal en España es muy elevada, yo creo que es adecuada. Es lo que te estoy diciendo, ¿eh? Yo creo que yo pago lo que tengo que pagar. Pero, tío, dime lo que tengo que pagar y déjame en paz. No me toquen mal los cojones. O sea, ¿por qué vienes cada año aquí a rebanar el flan, ¿sabes? O sea, esto es lo que me toca los huevos. Mm. Eh, eh, ¿El dinero te ha cambiado? O sea, ¿o has conseguido ser el mismo? Yo creo que el dinero es una cosa, es una herramienta que amplifica las cosas. O sea, si eres gilipollas, pues vas a ser gilipollas al Te, cuadrado. te vuelve más gilipollas. O Efectivamente. sea, Y si oye, eres, muchos querrían ser más gilipollas, claro, ganando más dinero. pero que ni te va a hacer más alto, ni más guapo, ni nada de eso, ¿eh? O sea, que Sí, pero el dinero te arregla la preocupación a corto plazo bueno, te soluciona. O sea, entre tener dinero y no tener dinero es mejor tenerlo. Pero realmente tampoco te mejora mucho. O sea, te amplifica las cualidades y te acelera muchas. Es como un acelerador de cosas, pero realmente no tiene por qué cambiarte. Yo creo que el dinero no cambia a la gente, simplemente aflora las características de la persona. O sea, ¿y la gente a tu alrededor? ¿Cambia la percepción que tienen de ti? ¿Notas que, o sea, tengo que andar con cuidado, ahora se me acerca la gente y ya no sé si es por interés, si es altruista? bueno, eso sí, eso Mm, pasa. ¿Cómo Yo- tienes un detector de aprovechados? no, pero se les ve a leguas, ¿eh? O sea, la verdad es que eso no tienes por qué hacer ningún máster para identificarlos. Mm, yo tengo amigos, justamente lo hablaba antes de entrar. Las mayores decepciones las he tenido con amigos del principio cuando no tenía dinero. Ah, sí, Sí. es curioso, ¿eh? Y he tenido amigos ya teniendo dinerete, eh, y obviamente he tenido algunos fracasos y algunas decepciones, pero las mayores decepciones las he tenido con gente. Hay gente que nos rodea que es bastante tóxica y no lo sabemos. Y gente muy cercana a nosotros que no se alegra, o sea, que te pone una sonrisa, pero en realidad no se está alegrando de tu, de tu vida ni de que te vayan bien las cosas y tal. Y eso cuando pegas un salto cualitativo, ¿no? Y te van muy, muy bien las cosas, pues eso se amplifica mucho. Hostia, yo me he llevado grandes decepciones con gente con la que trataba antes
Y que la verdad es que dio fracasos importantes. Sí, gente que te decepciona en el camino y Sí, que no... pero puedo entender su frustración, ¿no? Porque al final debe ser jodido que te críes con alguien Y ver que esa persona... claro, ese sí y tú no, y entonces debe ser algo muy chocante en tu mente. Pero hostia, esto de que la envidia es muy mala, te puedo decir que lo he sentido en mis carnes en alguna ocasión, pero duro. Pero también habrás sentido la lealtad de gente que cuando tuviste dificultades estuvo a tu lado y ahora lo sigue estando, imagino. Sí, pero es lo que he dicho muchas veces, o sea, con 18 años todo te vale. Con 18 años para ir a tomar un cubata al bar, tenías una colla de 50 personas a tu alrededor que todos te valían. Y a medida que te vas haciendo mayor, te vuelves como más sibarita, ¿no? Y vas reduciendo ese núcleo de amistades, o sea, subes el nivel, yo creo, ¿sabes? A medida, pero yo creo que eso te lo da la edad. La edad te va haciendo filtrar mucho más a la gente con la que te rodeas. Sí, no. Dime una cosa, cuando uno tiene ya su vida solucionada, más que solucionada, ¿no? Tiene fortuna y demás, ¿dónde encuentras tú la motivación? O sea, hay gente que tiene tanto dinero y dice, pues mi motivación es tener más, o mi motivación es tener más empresas, o mi motivación es, o sea, ¿qué haces para no desactivarte y decir, hasta aquí he llegado? He llegado a la meta y ya no estoy motivado. Yo conozco muy poca gente que tenga dinero que su motivación sea el dinero. O Sí, sea, cuando tienes suficiente. y lo he dicho muchas veces, yo creo que el tener suficiente, o sea, para tener una vida súper, 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 súper guay, te hacen falta 20.000 recurrentes al mes. 20.000 pavos. Con 20.000 al mes, ¿eh? O sea, que tú tengas, te toca el sueldo en Nescafé de 20.000. Tú tienes 20.000 al mes, que sabes que te levantas el día 1 y tienes 20.000 y créeme que te cuesta gastártelos. Y si ganas 100.000, no vas a ser más feliz. Efectivamente. O sea, a partir de tener ese colchón, A no ser que seas un tarado mental, porque claro, o sea, no te puedo decir en qué coño te gastes, pero tú intentas gastarte 20.000 al mes cada mes. No es fácil. O sea, si eres una persona normal, oye, y llegará un momento que tendrás tu casa, tendrás tu coche, tendrás lo que tú quieras. Pero, coño, 20.000 es mucho dinero continuamente, ¿sabes? Entonces, hay mucha gente que pasa de ese 20.000, 30.000, me da lo mismo, ¿eh? No, pues pero ya sabéis, está fácil, 20.000 al mes. no, coño, a ver, no es fácil, no es fácil. Lamentablemente en este país no es tan sencillo. Pero que hay mucha gente que pasa de esos 20.000 o 30.000 al mes y a partir de ahí, si solamente te mueves por dinero, estás jodido. Porque no vas a ser mucho más feliz con 50.000 que con 20.000. Vas a ser, o sea, vas a tener un coche más guay. O vas a tener una casa un poco más grande. Pero ya no te va a cambiar mucho la vida. O sea, de tener 500 al mes a tener 20.000 sí que te cambia muchísimo la vida. Horrorosamente te cambia la vida. Pero de tener 20.000 a tener 40.000 no te va a cambiar muchísimo la vida. Entonces llega un momento que cuando ya pasas de esos umbrales, de lo que tú crees que es razonable, y cada uno tiene su umbral, ¿eh? O sea, yo puedo ser muy feliz con 20.000, pero seguramente tengo amigos que son muy, muy infelices con 20.000, necesitan bastante más, ¿no? Pero una vez tú ya has llegado a tu umbral, el dinero no puede ser la motivación, porque créeme que es como una gráfica así exponencial que crece mucho al principio, pero luego se aplana. Entonces, mucho más dinero no te hace mucho más feliz, ¿sabes? Entonces, claro, cuando tú empiezas a moverte con empresarios que tienen mucho dinero, te das cuenta que su motivación no es el dinero, su motivación son otras cosas. Puede ser el ego, ¿eh? O sea, hay motivaciones personales. ¿Cómo vas de eso, de ego? Voy bien, ¿no? O sea, del 1 al 10, ¿en qué nivel estamos de ego? Yo creo que el ego es como el AdBlue en el diésel, ¿sabes? Es algo que le tienes que echar poquito, pero que es necesario para Pero, no contaminar. pero viene bien de vez en cuando entrar en casa y que te lo quiten, ¿no? O sea, a lo mejor Bueno, gente de confianza que te escúchame. diga, oye, se te está subiendo a la cabeza. No lo sé, ¿eh? A mí me parece que es bueno que tener siempre a alguien que te ponga los pies en la tierra cuando se te va un poco. Sí, sí, obvio, el exceso de ego es lo que te digo, es como el AdBlue, no te puedes llenar el depósito de AdBlue, pero tienes que tener tu parte de ego. Yo creo que el ego es una parte
muy importante dentro de los empresarios. Generar confianza. Bueno, antes lo hablábamos, ¿no? Ayer, chavales, aquí, 19 años, el típico motivado, ¿no? De yo he montado, nada, no sé qué, no sé cuánto. Le dabas el micrófono, subían aquí, explicaban su historia. Entonces, chaval, mañana va y se come el mundo. Es una parte de la gasolina que necesita el ser humano para... O sea, mi ego era... yo tengo, y lo he explicado muchas veces, con mi padre tenía una relación exquisita. O sea, mi padre, yo creo que fue el mejor padre que he podido tener, pero él tenía la gran virtud de hablar muy poco y de generarme una necesidad de yo agradarle, que yo hacía muchas cosas por agradar a mi padre. Y eso me ha movido mucho en mi vida, ¿sabes? El que mi padre estuviera orgulloso de mí, realmente ha sido una de las cosas que más gasolina me ha dado. Entonces, eso, pues al final cuando no tuve a mi padre, pues tuve que suplirlo con agradarme a mí, ¿no? De que muchas veces lo he pensado, ¿no? Incluso cuando hice la regresión esta, la hipnosis regresiva esta y hablé con mi padre y mi madre, pues yo tenía una gran necesidad de explicarle a mi padre. Mi padre no conocía a mis hijos, tenía una gran necesidad de explicarle a mi padre pues cómo habían ido mis hijos, cómo había ido mi vida y todo eso es parte de la gasolina que a mí me ha hecho en un momento dado. Esa gasolina para mí es mucho más importante que el dinero. ¿Y ese padre cómo te ha marcado a ti como padre en la relación con tus hijos? Bueno, yo creo que los padres y las madres marcan mucho. O sea, yo creo que el tener un padre que se levanta cada día y va a trabajar y tú ves cómo se esfuerza y tú ves los valores que te puede inculcar, yo creo que es muy importante para las personas. Y las madres igual, ¿eh? Mi madre era una leona y mi padre era un currante, ¿eh? O sea, que yo creo que tú eres mucho lo que ves en casa. Y eres muy consciente del ejemplo que le tienes que dar a tus hijos, porque claro, ellos han crecido en el privilegio de tener un padre que tiene fortuna y ya sabes que se dice que es la tercera generación la que empieza a joder una empresa familiar. Tú no estás todavía ahí, pero ¿hasta qué punto te preocupa que ellos, por vivir en ese privilegio, no vayan a tener a lo mejor los mismos valores o la misma capacidad de esfuerzo o a valorar lo que tienen Bueno, como haces tú? no van a tener la misma capacidad de esfuerzo, ya te lo digo yo. Los valores, yo creo que sí, porque los valores se inculcan y es algo mucho más trascendental, trasciende al dinero, yo creo, que los valores, ¿no? O sea, yo creo que intentar ser yo siempre les digo que intenten ser buenas personas, porque aun intentándolo vas a dejar cadáveres por el camino, ¿no? Muchas veces tú intentas, yo muchas veces les digo que yo intento ser justo con la vida, ¿no? Y con las personas que me rodean, pero hay veces que tienes que tomar decisiones. Pero del empresario hay este estereotipo de que solo llega arriba el que deja muchos cadáveres en el camino, que hay que ser un poco hijo de puta y tal. Eso no ¿Se funciona. puede ser buena persona y llegar a ese? Yo no conozco a nadie que esté arriba que sea un hijo de puta. O sea, Bueno, yo conozco a algunos, ¿eh? He tratado con algunos. O sea, yo creo que el hijo de puta juega con ventaja, porque tiene reglas o rompe las reglas tal. No digo que sean todos, pero sí que hay gente arriba, tanto en el poder político como en el económico, que han llegado a base de zancadillas. Mira, siendo un hijo de trampas. puta puedes llegar arriba en el corto plazo, pero va a estar tanta gente esperándote arriba para cascarte para abajo que vas a durar muy poco. O sea, si realmente eres un hijo de la gran puta, pero de los de verdad, puedes llegar, tocar, pero vas a bajar. No, o sea, y creo que el modelo de empresario ha cambiado mucho los últimos años, ¿eh? Yo creo hostia, yo conozco empresarios que son hijos de puta, no te voy a decir que no, pero conozco más buenas personas que son empresarios que empresarios hijos de puta, y conozco más personas que se preocupan por sus empleados y que son amigos de sus empleados y que quieren que sus empleados avancen que los otros que los quieren explotar. Sí, entonces, no, desde luego, aquí no queremos el estereotipo del empresario cabrón, porque es mentira y porque además yo creo que cuantos más Elías tengamos, cuantos más Amancio Ortega tengamos en este país, mucho mejor nos va a ir. Entonces, bueno, yo creo que sobre todo cuando hablamos de gente que
ha construido de la nada, ¿no? O sea, ¿Cómo te mantienes arriba siendo un hijo de puta? ¿Cómo esquivas los golpes? Porque si eres un hijo de puta, vamos a ver, te están esperando, ¿eh? yo mi experiencia viene del mundo del periodismo, de la etapa en la que fui director del Mundo, y yo me encontré mucho hijo de puta al que le iba muy bien y que llevaba mucho tiempo ahí arriba. ¿Y cómo lo hacía? Pues destruyendo con mucha habilidad a sus adversarios y siendo muy buenos en la intriga, en la traición, los hay. No quiero decir que sean mayoría, pero que le va bien a gente que actúa así, no tengo ninguna duda. Me alegro de que no sea tu caso. Yo conozco alguno, pero conozco tanta gente que le quiere pillar, que le quiere dar, Que algún día... que digo, Maripili, Bueno, yo conocemos alguno y... y tiene que ser angustioso vivir con la sensación de que te están esperando. No. O sea, Anabel, que es CEO de una de mis compañías, y conocemos a una persona que es un hijo de la grandísima puta, decimos, a este tío un día lo van a encontrar en una cuneta. Y no va a llorar nadie por él. Y nadie va a llorar. Lo digo, ¿sabes? Va a haber fiesta. No, fiesta no, pero todo el mundo mirará para arriba y silbará, ¿sabes? En plan, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Sabes? Y sí, a ese le van bien las cosas, pero ese si puede vender a tu hija, la va a vender en tu presencia, ¿sabes? O sea, Bueno, vamos todos a hacer vudú para que le pase algo rápido y que desaparezca. Pero, que se jubile ya, si ya tiene mucho dinero, tío. ¿Sabes? oye, hablando de tus hijos, si tú tuvieras que recomendarles hoy qué carrera tomar en un momento en el que la IA tiene a los chavales agobiados porque dicen, hostia, ¿qué hago? ¿No? Yo tengo hijos que están en esa situación. ¿Qué hago? O sea, porque me están diciendo que si estudio esto no va a servir para nada, que si estudio lo otro no va a servir para nada, porque la IA va a hacer lo otro y tal. ¿Tú tienes algún consejo para esta gente que está agobiada? Creo que se ha abierto una puerta a otra dimensión en los últimos 3 años que va a cambiar el mundo los próximos 10 años. Entonces Es imposible saber. no he encontrado todavía la bola de cristal. De hecho, llevo una semana y media con OpenCloud en mi teléfono. Creo, y el otro día llegué a la oficina, digo, no sepa mal, pero todos los que estáis detrás de un ordenador y hacéis cosas con el teclado, estáis jodidos. O sea, sobráis. Pasado mañana, sobráis. Entonces, y ahora estamos en pañales de esto, del OpenCloud. Pero los agentes de IA sustituirán a una persona detrás de un ordenador en los próximos 4 años. ¿Cómo ves tú en tus empresas el impacto que va a tener? Yo imagino que para un empresario que no sea de estos hijos de puta de los que hemos hablado, el tener que quitarse a personas debe ser difícil. ¿Cómo ves tú la transformación y cómo va a afectar a las empresas que tú tienes? El problema de esta revolución industrial es que va a afectar a los más débiles. O sea, yo no creo que vaya a haber una escabechina dentro de las empresas. Yo creo que el tema va a pasar por empezar a congelar los nuevos puestos de trabajo. Va a haber 2 grandes problemas. O sea, te vas a quedar con los senior y los junior no van a tener ningún sentido, porque todo lo que sea que cuelgue de alguien, de un senior, no va a tal. El problema va a ser luego en el relevo generacional de aquí a unos años. Rompes la cadena de aprendizaje. Efectivamente. Que es lo que está pasando ahora en la informática, los desarrolladores de código, que claro, con un par de IAs y un senior, te haces un programa de la hostia. Pero claro, ¿quién va a ser senior de aquí unos años, no? Entonces ahí es que se hablan una serie de paradigmas en la sociedad muy bestias y lo malo de esta revolución industrial que vamos a vivir es que se va a llevar por delante a los menos preparados. O sea, los menos preparados van a ser los más afectados. Da la sensación de que esta revolución es tan rápida que tampoco hay tiempo para formar a la gente y adaptarse y ajustar un poco, ¿no? También es verdad que en la revolución industrial, siempre que ha habido grandes cambios, ha sido un shock, pero da la sensación de que para este no tenemos tiempo. No hay tiempo. Esta va a ser muy rápida, está siendo muy rápida ya. O sea, yo creo que es jodidamente revolucionario lo que está pasando y la revolución es semana a semana ahora. Y creo que la gente no es consciente de esto. Supongo que
que la normativa nos tendrá que ayudar y ahí tienen un reto los líderes políticos de ver cómo aplicamos todo esto a la realidad, ¿no? Porque yo en la comida estábamos haciendo unas pruebas con una IA de llamadas telefónicas y tal, y a día de hoy ya es muy difícil saber si te está llamando una IA o una persona, ¿sabes? Entonces, hostia, el que está cogiendo teléfonos en un call center está jodido. El que está haciendo atención al cliente está jodido. Hay mucha gente que realmente peligra su puesto de trabajo. Entonces, a tus hijos esa pregunta me la hacen mis hijos. Claro. Yo les digo, pues hacer lo que creáis que os gusta y que dependa de vuestras manos en la medida de lo posible. Eso me decía antes, en una conversación antes, no sé si era su sobrino o alguien, ¿no? Decía que cuando anunció en casa que iba a ser fisioterapeuta hubo como alegría generalizada, ¿no? Porque dice, bueno, eso va a permanecer. Todo lo demás No te cuenta claro, ¿eh? no sabemos. Bueno, vendrán robots, ¿no? Los humanoides estos están a punto de llegar, ¿eh? Vendrán robots que... A la que le pongan dedos de silicona ya la hemos jodido, ¿eh? Sí, hostia, macho, ya, no fastidies. Bueno, a mí sí me... Bueno, yo en alguna feria ya he visto un robot de estos que te tumbas y te hace el masaje, ¿eh? Eso ya existe, ¿eh? Ya. ¿Con truco o sin truco? Sin final feliz, pero con truco. Bueno, ¿cómo llevas el lado, digamos, lúdico de tener una cuenta bancaria o mucho dinero? Por tu aspecto, debo decir que en ropa no gastas mucho. No. Gente, me llamó una vez Ángel Gaitán, al principio de todo, y me dice, hostia, me parece bien esto que estás haciendo, pero que lleves un suéter Balmain de 400 euros, es una falta de respeto. Digo, escúchame una cosa, el suéter Balmain tiene 5 años ya, pavo, ¿sabes? Me lo pongo una vez a la semana, está amortizado ya, ¿sabes? O sea, deja por culo con el suéter Balmain. Vamos, o sea, vamos, no tienes el reloj, no te veo con el Rolex, no te veo con el tal. Sé que te has comprado un barquito, algún capricho te das. Por un calentón de un podcast, fue lo del barquito. He oído el podcast, fue con Roca, ¿no? Con Roca, sí. El tío me calentó tanto yo que salí de la puerta y llamé. Pues cuando estaba escuchando el podcast, que además lo he escuchado en el avión viniendo para acá, ¿sí? Digo que no se lo compre. Me lo compré. Porque es un coñazo luego mantenerlo, que si tal, que si... Y tú mismo das argumentos en contra de comprarte. Le digo, que es una decisión de mierda. Me meto en tu canal, y te veo ahí enseñando tu barco. Claro, o sea, sí. Calentón. No ha podido resistir. Calentón. Y ya pues aparte el tío me tiró, me dijo, no, tú ya tienes helicóptero, tienes avión y tal, te falta el barco. Y yo, hombre, pues sí, pero lo había pensado un montón de veces. Y hay dos cosas que llevo mucho tiempo no queriendo hacer, que es comprarme un apartamento en Andorra para ir a esquiar y tener un barco, porque no tiene ningún sentido. Porque el barco voy y lo alquilo y lo alquilo 2 días y ya está, y me olvido de la mierda y este me calentó. Pero bueno, son momentos de estos momentos muy humanos. Pero es verdad que la satisfacción del impulso del consumo es muy inmediato, ¿no? O sea, tú te compras algo, te das el gustazo, pero luego es lo que decías antes, tampoco te va a hacer más feliz. O sea, hostia, pero mira, me lo dieron, me fui con mis hijos a pescar, que pescamos un resfriado y no pescamos nada más, al día siguiente y al final el dinero, las pocas cosas guapas que te dan son las experiencias y te diría que me ha dado mucho más el barco en un rato con mi familia que algunas cosas que me he comprado. O sea, me ha dado mucho más el barco con mi familia ese día que me fui a pescar, que me voy a acordar toda mi vida, más que mi primer Lamborghini, ¿sabes? Claro, pero porque tú no te has comprado un barco, tú te has comprado paseos en barco con tu familia. Claro, que es diferente. Sí, por eso te digo que si también te digo una cosa, si tienes dinero y ahora aclaramos lo que es tener dinero, porque la gente cree que yo tengo 800 millones en la cuenta y eso no es verdad. O sea, la gente que tiene... Eso es el valor de tus empresas. Claro. O sea, yo tengo una nómina. Yo tengo una nómina grande, está bien, que me permite vivir.
y eso es con lo que yo vivo. O sea, yo no voy vendiendo partes de mis empresas para vivir. Yo tengo empresas que valen dinero, pero que no tengo ningún interés en vender. Entonces, que las empresas que yo tengo valgan dinero no significa que yo disponga del dinero de las empresas. O sea, las empresas tienen una vida de por sí, entonces yo vivo del dividendo que me dan las empresas, si es que me dan, o de la nómina que yo tengo. Y yo básicamente vivo de mi nómina, con lo cual luego un día haré un vídeo de explicar cómo coño te compras un Lamborghini con una nómina, que es muy complicado, porque no hay préstamos de Lamborghinis o no hay préstamos de barcos, ¿sabes? Entonces, en muchas ocasiones o tienes que aprovechar un dividendo que te has cogido de la empresa o realmente es muy complicado comprarte un Lamborghini o un avión o un helicóptero, porque O sea, vamos a ver, ¿cuánto cuesta el seguro del coche cuando te compras un Lamborghini? no vale mucho, ¿eh? ¿No? No, estoy pagando, me parece 2 o 3 mil euros. No, Ya. eso no es el problema. El seguro del helicóptero es más caro. Ese sí que Ese ya da duro, da me duro. imagino. ¿Tienes de tus empresas, tienes un niño bonito, tu favorita? Bueno, tengo una vaca púrpura, que es la que nos da, es la vaca lechera, que es Audax, Sí. y todas las demás, pues empresas con mucha expectativa, ¿no? Y alguien que como tú se ha arruinado 2 veces, ya sé que no te gusta que te lo recuerden a lo mejor, Sí, no pasa nada. tiene cierta angustia. ¿Hay alguna noche que te pierdas con un sudor? Hostia, me he vuelto a arruinar, una pesadilla. No, en el sentido de cuanto más tienes, más miedo puede tener Sí. alguien a perderlo. No, es jodido, tío. O sea, cuando ya has probado llevar helicóptero, no mola que te lo quiten, tío. ¿Sabes? Es un juguete que... Es un juguete que mola, coño. Pero no lo pilotas tú. Sí, Ah, el avión y el helicóptero lo piloto Joder, yo, qué sí. tío. Te voy a contar una historia que si tiráis un poco de hemeroteca, pues Évole me hizo Sí. un Évole hace... Pues fue cuando la guerra de Ucrania, sería en el 22, 22 seguramente. empezó, sí. Pues justamente cuando empezó Putin a lanzar bombazos, y en ese momento Audax estaba muy jodida, porque pasamos de pagar la energía a 50 a pagarla a 500, y la cuenta nos bajó de 400 millones a 160 en 2 meses. Y la progresión de la compañía, o sea, si el hijo puta ese seguía tirando bombas, era que quebrábamos a final de año, ¿no? Y ahí créeme que estuve muy apretado durante muchos meses, porque había una serie de variables que era que ese tío siguiera tirando bombas y que el petróleo estuviera muy caro, Variables que tú no controlabas. que yo no controlaba, efectivamente. Y hacían que yo quebrara en mi vaca púrpura. Porque seguramente no me va a tocar volver a trabajar físicamente, porque tengo patrimonio como para no trabajar. Pero hostia, la tocada de cojones del ego era brutal, ¿eh? O sea, de ser alguien con un patrimonio de 800 millones a ser alguien, ¿sabes? Hubieron noches sin dormir. Y hubieron tantas noches sin dormir, y me acuerdo que me iba con Óscar, y iba a tomar... Óscar es el CEO de Audax, y me iba a tomar cafés. Además es un tío súper sentido, ¿sabes? Es amigo mío de hace mucho tiempo y tal. Y yo decía, no me falles, cabrón. Y el tío me miraba y me decía, hijo de puta, ¿sabes? No me puedes decir esto. Más presión. Más presión, ¿sabes? Y yo decía, no me falles, no me falles. Y era muy repetitivo y estuve bastante tiempo muy jodido. Hasta el punto que un día soñé con mi padre y me acuerdo, mira, pelos de punta, porque mi padre me dijo, estate tranquilo que esto va a pasar. Y te lo juro, tío, que fue una semana siguiente ya que la luz, la energía empezó a bajar. Y yo me quedé flipando. ¿Crees Pues no sé si... que tu padre... No creo pueda... que mi padre me llamara desde el más allá, ¿sabes? Pero, no que te llamara, pero que te pero, ayude, hostia. que te ayude de alguna manera. Yo no soy creyente en estas cosas, pero hay gente que cree. No, yo, el de Roca, ya te dije que yo no creo ni en la reencarnación ni en nada, pero eso pasó así. Soñé con mi padre y mi padre de viva voz, sentado al lado mío en una mesa, me dijo, estate tranquilo que esto va a pasar. Y así pasó. Pero esto te pone un poco en perspectiva, y lo has dicho antes, ¿no? Esta idea de que ahora tienes mucho, pero no olvides nunca que en cualquier momento, incluso por circunstancias que no controlas, sí. puedes perderlo todo. Eso es lo que te digo, que es que yo cuando veo a alguien que va
pasado de frenada, ¿sabes? Y yo digo, hostia, que siempre va a venir un tío con un coche mejor que el tuyo, que siempre va a venir un tío con una nómina mejor que tuya, siempre va a venir un tío más guapo que tú. O sea, frena y ves con humildad por la vida porque siempre hay alguien que es más que tú, ¿eh? La gente que tiene mucho dinero y que tiene un propósito, hay una cosa que dicen a veces los millonarios, dicen, yo no me voy a morir con una cuenta bancaria de la hostia, quiero que ese dinero, aparte de que lo hereden mis hijos, sirva para algo. Además, ¿tú qué te gustaría, ¿no? Esta idea de me muero con no sé cuántos miles de millones o No, cientos de millones eso no tiene sentido. en el banco. A ver, a mí me gustaría, yo como empresario creo que hacemos una labor que es intentar mejorar la sociedad. Yo como empresario quiero que todo el mundo a mi alrededor viva mejor. El problema es que mi mentalidad de esfuerzo y sacrificio me lleva a pensar que para repartir el dinero de una caja, primero hay que llenarla. Y hay otras mentes privilegiadas que dicen que puedes repartir el dinero de una caja vacía. Y digo, hombre, a mí se me hace complicado. Entonces, coño, a mí como empresario, a mí me encantaría que como mínimo volviéramos dos generaciones para atrás, donde la gente pudiera tener esperanza de comprarse un piso, de comprarse un coche, de... Nos hemos complicado la vida en 2 generaciones de puta madre, macho, ¿sabes? O sea, Esta idea es curioso, ¿no? Cuando yo era joven teníamos como una certeza de que íbamos a mejorar lo que habían hecho nuestros padres, nos iba a ir mejor. Y ahora los jóvenes tienen la certeza de que van a vivir peor que sus padres. es curioso porque ellos no han visto lo otro. O sea, yo estoy jodido porque yo he visto lo que se vivió en los 90 y los 2000 y yo no soy capaz de identificar si el mundo está mejor o peor de una semana para otra. Pero no tengo ninguna duda que habiendo vivido los 2000, el mundo está peor y España peor, Mm. ¿sabes? Y todo el mundo que ha vivido esa época os lo va a poder decir. Claro, vosotros, los jóvenes, habéis vivido solamente la parte esta, ¿no? Y esta parte es jodida porque realmente es muy decrépita y incluso frustrante, Mm. ¿sabes? Pero, hombre, yo como empresario, a mí me gustaría que España fuera una sociedad donde la gente viviera mejor. Creo que España se merece vivir mejor y creo que la gente puede vivir mejor. Pero, Y creo que no es tan difícil, ¿sabes? El problema es que hay muchos zarrapastrosos pero ¿qué viviendo de podemos cuento. hacer para mejorar esa clase Joder, dirigente? macho. Que claramente desde la transición, los que tenemos una edad, hemos visto un deterioro de la competencia, de la gestión, cada vez menos profesional, cada vez es más partidos políticos colocando amigos, a gente que no está preparada. Y claro, el problema es cómo revertimos esa situación cuando el sistema ya está muy contaminado. El problema está pensado y por gente que quiere hackear el sistema. Entonces, claro, a mí cuando en la EGB me enseñaron la separación de poderes y ves cómo escogen aquí a los jueces, digo, pero ¿me queréis tomar el pelo de otra forma o qué? Pues es que es muy evidente que me estáis tomando el pelo, pero me lo está tomando el PSOE y me lo está tomando el PP, continuamente, unos y otros. Entonces, chico, es que no puedes decir A y hacer Z. O sea, no puedes decir que no te vas a ir de vivir del barrio de Carabanchel y al día siguiente te compres una casa en Galapagar. No puedes coger y decir que tus hijos no van a ir a la privada y luego apuntar a tus hijos a la privada. Porque es que si tú, que eres el líder y que eres el que tienes que dar ejemplo, haces eso, pues no quiero pensar lo que haces sin que yo lo vea. Macho, es blanco y en botella. Es que eso no se lo permitirías a tu hijo, ni a tu padre, ni a ningún familiar. Entonces, hostia, es que estamos con gente que no sé si están preparados. O sea, tenemos un mono pilotando el avión que yo no sé si me quiero subir al avión, ¿sabes? O sea, todos Me da miedo. ¿Sabes? estos problemas que El mono te está diciendo, sube, sube, y tú. Sí, hombre. contigo no. ¿Tú estás seguro que sabes despegar? Y el tío, sí, sí, que subas. De una vez en el aire dices, ¿ahora cómo aterrizamos? Claro, claro. Ese es el rollo. Hay un tema que me gustaría que, antes de que nos vayamos, que veo que el reloj va descontando y queda poco, que preocupa a muchísima gente, especialmente a la gente joven, ¿no? Y es el tema de la vivienda, que yo creo que es lo que quizá está empobreciendo más
a este país. El hecho de que alguien tenga que gastarse el 60 o el 70% de su sueldo en un alquiler o en una hipoteca. Y sin embargo, es de esos problemas que dices, las soluciones que se ofrecen son las mismas que han fracasado una y otra vez. Eh, Tú como empresario, mañana te dicen ministro de Vivienda. De hecho, si es que es de primero de economía, ¿sabes? Oferta y demanda. Si no hay vivienda, la vivienda crece. Si es que es así. Lamentablemente, ¿sabes? Si es que el puto problema es que los del Ministerio de Vivienda no han hecho una vivienda en su puta vida. Entonces, ¿cómo van a decidir esos tíos si no saben no se han reformado ni el cuarto baño de su casa? Es que no pueden. Vale, hay que darle la vuelta a la oferta y la demanda. Hay mucha gente buscando un número de stock de pisos mucho menor. ¿Cómo le das la vuelta a eso? Mira, yo te lo hablo desde la experiencia. Yo tengo una empresa que hacemos entre 300 y 400 viviendas de VPO al año, ¿vale? Te voy a explicar el caso de Cataluña y lo vas a entender muy fácil. La vivienda VPO es una vivienda que tú haces sobre un suelo de VPO y ese suelo va a 500 euros por metro cuadrado. Construir aproximadamente vale 2.000, pues el coste de construcción más venta serían 2.500 el metro cuadrado, ¿no? Eso hace que un piso de 100 metros más o menos sean unos 250.000 euros el piso. Bien, hasta ahí bien. La gente no compra pisos por lo que vale el piso. La gente compra pisos por si pueden pagar la cuota o no la pueden pagar. Eso es lo primero que hay que entender. Y la gente compra pisos en base a si tienen el 20% ahorrado o no. Entonces, aquí ya tenemos dos hándicaps. Uno, le estamos pidiendo a gente el 20% ahorrado para una vivienda de VPO, que no sé aquí en Andalucía, pero en Cataluña si te toca una vivienda de VPO es lo mismo que si te toca el gordo de Navidad. O sea, se hacen sorteos por notario para la gente que va a la vivienda de VPO. Entonces, estamos aquí encabronados porque los iluminados que están fijando el precio al cual se puede vender la vivienda de VPO, hay un iluminado que está diciendo que se pueden vender a 2.200. Y no se están comiendo toda la inflación que han habido estos 3 años, que el coste de construcción ha subido. Entonces, si tú pretendes que alguien que pone su dinero, que es el mismo dinero que puedes hacer una vivienda de VPO con una vivienda libre, que una vivienda libre te da un 30% de margen y una vivienda de VPO no te da nada y en estos momentos te hace perder dinero, pues si tú tuvieras que poner tu dinero, ¿dónde lo pondrías? Pues en la libre, ¿no? Pues, ¿y por qué pasa eso? Pues porque el puto iluminado que está diciendo que hay que hacerla a 2.200, pues no ha hecho una vivienda en su puta vida, y menos en los últimos 3 años. Entonces, joder, macho, si realmente es un problema vital para todos, que creo que es evidente, ¿no? Creo que es un problema que tenemos que solucionar. Pues oye, yo hice un change.org de estos que dije, yo lo que se me ocurre es que ¿por qué grabamos la vivienda con impuestos? Si total no se hacen viviendas, si ya no recogéis dinero, ¿no? No se hacen viviendas. Pues dejar que a la gente se compre la primera vivienda sin ITP. O sea, la segunda vivienda eres un puto especulador. Vas a pagar gusto y ganas. Perfecto. Pero la primera, ¿por qué pagamos esa cantidad de impuestos? Efectivamente, claro. ¿Por qué pagamos el ICIO, que es la hostia? ¿Por qué pagamos los actos jurídicos documentados? ¿Por qué pagamos el ITP? ¿Por qué pagamos todas esas mierdas que encarecen un 30% la vivienda, tío? O sea, pues la primera vivienda vamos a reducir ese impuesto, pero claro, es que es un negocio tan grande para todas las administraciones que todos están callados como un puta. Entonces, su solución es hacer un ministerio de vivienda. Les han gastado 260 millones y no han hecho ni una puta vivienda. Oye, pues a lo mejor hay que hacérselo mirar, ¿no? A lo mejor hay que poner ahí un tío que haga viviendas. Porque yo con 260 millones te digo que hago unas cuantas, ¿eh? Pero unas cuantas. Y hay constructoras, o sea, oye, hostia, si no tuviéramos constructoras en este país, no tuviéramos promotoras en este país. Bueno, si algo hacemos en este país es construir. O sea, coño, claro, es que se sabe construir. Entonces, que pregunten a los que saben construir. Que el problema es que, es lo que te digo, le has dado las llaves del avión a un mono. Y si el mono, pues no sabe construir. Y no le puedes preguntar cosas, tío. O sea. Antes de que te escapes, algo que me interesa como empresario, porque creo que es el otro gran problema que tienen los jóvenes. Uno es la vivienda y otro son salarios de mierda. Me parece, o son salarios de mierda o es que la relación del salario que cobra la gente con el precio de las cosas se ha vuelto imposible. Yo lo que veo en los últimos años es que el coste de las cosas se ha igualado con otros países europeos. Ahora ir a un restaurante muchas veces, o la ropa, tal, todo eso nos hemos igualado a esos países europeos,
pero que una secretaria en París o en Alemania cobra 2 veces o 3 veces lo que cobrarían aquí. O sea, vosotros muchas veces os señalan con el dedo a los empresarios y dicen, ¿por qué no pagáis más salarios? ¿Por qué no subís, no sé, lo que tú pagas a los tuyos? Pero ¿cuál es el problema que hace que en España esa relación de salarios-coste de la vida sea tan desequilibrado y tan perjudicial para la gente? A ver, yo lo he intentado explicar varias veces esto del SMI. O sea, si subir el SMI fuera la solución, somos gilipollas de no ponerlo en 5.000 euros al mes, ¿no? Si la solución es subirlo, coño, pongámoslo a 5.000 o a 1.000.000 al mes, ¿no? Ya somos todos ricos y a tomar por culo la bicicleta. El problema es que hay un efecto de vaso comunicante con el SMI y el coste de las cosas. El SMI, si afectamos solo al SMI, estás perjudicando única y exclusivamente a los más débiles. ¿Por qué? Porque tú estás subiendo el SMI, pero acto seguido, en el momento que tú me subes el SMI, el tío que está recogiendo los huevos, yo le tengo que pagar más. Y en el escandallo del huevo, el huevo me ha costado más caro. Y eso llega a la de compras de La Sirena, y La Sirena dice, pues el huevo ya no vale 1, vale 1,2. Y ese 1,2 se grava con el IVA y con todos los impuestos adicionales, ¿vale? Y eso solamente es una parte, pero ahí hay un tío recogiendo el huevo, un tío moviendo el huevo, un tío poniendo el huevo en la estantería. Entonces, todo eso incrementa. Entonces, si tú subes el SMI, lo que estás ocasionando es que subas el coste de todas las cosas en general, ¿vale? Porque lamentablemente en este país hay mucha gente cobrando el SMI. Entonces, Ya, pero ¿subir el SMI está bien? Sí, claro. Por supuesto que está bien. O sea, a mí me encantaría subir y que todo el mundo cobrara mucho más. El tema está en cómo encontramos un equilibrio entre subir el coste del salario y que no suban las cosas, que eso es lo complicado. Porque solo subir y capar el coste de los alquileres, eso no es la solución. ya, lo que pasa es, claro, es lo que tú dices. O sea, si el salario mínimo hace 5 años estaba en 700 y pico y todas las cosas han ido subiendo, ¿cómo no lo vas a subir? Es que ¿quién vive hoy con los Te 700 digo y lo que ha pico? pasado en el retail, te lo digo por experiencia propia. En La Sirena y en todos los retailers hemos, o sea, para que te hagas una idea, el coste salarial en La Sirena se ha incrementado 3 millones al año en los últimos años, ¿eh? Y además la materia prima, el salmón y todo eso, se ha inflacionado bastante. La mayoría de los operadores de retail no han podido repercutir las subidas al mismo ritmo que las hemos ido recibiendo. Y hemos hecho de acordeón. Y eso ha sido así. Entonces, yo creo que la gente cobra mucho o poco. Yo creo que la gente cobra poco para lo que puede hacer, ¿sabes? Pero cobran bastante. Entonces, hay que buscar una... O sea, para Pero que la gente pueda cobrar más, hay que producir más. O sea, y esto va ligado a lo de la caja llena o la caja vacía. Si tú intentas que la gente trabaje 37 horas y media, eso inmediatamente se ve afectado en lo que tiene que pagar la gente en la cesta de la compra. lo que pasa es que yo veo empresas que ganan mucho dinero, que tienen muchos beneficios Claro. y que no aplican eso a los salarios. Y hablo incluso de empresas grandes del IBEX, donde un trabajador medio gana mucho menos de lo que gana en una empresa alemana. Por eso mucha gente se va a esos países, ¿no? Para ganar más. Y, y esa es un poco la acusación también contra... Pero ¿estás hablando de Roche, de Mercadona? O sea, ¿tú No, crees que no, Mercadona crees claramente que tiene ganar una... un 4% es mucho? No, Mercadona claramente tiene una política muy generosa con sus empleados, pero no No, muy es una generosa, no, excepción. jodidamente generosa. Sí, pero es excepcional. O sea, no es lo normal. Es que, ¿Tú no oye, crees que los salarios sean bajos en España? yo creo que lo que puedes hacer con el salario es una puta mierda. Eso es lo que creo. Y creo que tenemos un problema porque antes con 1.000 euros hacías una cosa y ahora con 2.000 no haces lo mismo que hacías antes con 1.000. Entonces, lo que te quiero decir es que hay que... O sea, yo creo en el mundo hay dos tipos de leyes, las naturales y las sociales. Y yo solo creo en las naturales. Las naturales es la gacela corre porque la leona se la come. Y esa es una ley que va a funcionar siempre. Cuando tú pintas a la gacela de leona y le pones otra leona delante, a veces funciona y a veces no. ¿Sabes? A veces se la come, pintada de leona. Entonces, lo que te quiero decir es que ponerle
subir artificialmente el salario sin mejorar la productividad, vacía la caja. Y eso obliga a subir las cosas. Porque si no, las empresas salen del sistema y se van a la mierda. Entonces, claro, el problema es que el que está haciendo la ley, o el que está legislando, no ha tenido una empresa en su vida y no sabe la cara de gilipollas que se te queda cuando vas al banco y el del banco te dice que no te da la pasta. Entonces, coño, es que es un círculo, que es que está todo conectado, que es que no puedes tocar una cosa sin que afecte a la otra. Entonces, cuando tú ves, como empresario, yo ahora estoy haciendo un roadshow, estoy levantando dinero para una de mis sociedades cotizadas, ¿no? Yo cuando me voy a un inversor, que quiero que ponga su dinero y que quiero que arriesgue su dinero, no voy y le digo, eres gran tenedor, te voy a legislar en contra, voy a permitir a la inquiocupación, a la ocupación. Pues no, si tú quieres solucionar el problema de la vivienda, lo que necesitas es gente que ponga vivienda en circulación, no putear al tío que pone vivienda en circulación. Son leyes naturales y las leyes naturales se las pasan por el forro de los cojones una y otra vez. Entonces, cuando tú no entiendes cuál es la ley natural que hace que cuando subes el SMI el huevo suba, pues estos son declaraciones de Yone Belarra, ¿no? O sea, es que el malvado de Mercadona ha subido el huevo. No, el malvado de Mercadona no ha subido el huevo. Es que tú has subido el SMI y eso afecta a todo. O sea, el malvado de Mercadona, pues si esta semana le sube el gasoil no sé cuánto, pues tendrá que ajustar precios para arriba, pues porque no le queda otra. Y créeme que Mercadona es ejemplo y es mi competidor en España de cómo se tienen que hacer las cosas. Entonces, hostia, hablar mal de un tío así, sin tener ni puta idea, y lo voy a repetir otra vez, sin tener ni puta idea, es que me parece de juzgado. O sea, entonces, yo creo que Bueno, como mínimo deberían prepararse un poco antes de hablar. bueno, yo creo que nos vamos a nos vamos a ir y yo me quiero ir repitiendo lo que he dicho al principio. Necesitamos más Roig, más Amancio Ortega y también, por supuesto, más José Elías, que creen riqueza, puestos de trabajo y sobre todo que se metan en charcos y hablen con la claridad con la que tú lo haces. Así que Muchas gracias. muchísimas gracias. Muchas gracias.